Bendito Dios. Muy bien, mis hermanos, en esta hora preciosa de la noche, que Dios siga bendiciendo a cada uno de nosotros por nombres. Creo que todos fuimos invitados a un culto de acción de gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Si así estuviéramos en un velorio, no tendríamos por qué estar callados. Todo buen cristiano se identifica, hermanos, porque aprende a estar siempre contento en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, cuando hay dinero, cuando no hay. Hermano, el cristiano que verdaderamente es cristiano, hermano, siempre va a vivir feliz, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Así que quiero agradecerle, Pastor Gerardo. Me siento contento que venimos otra vez. Quiere decir que le gustó la primera vez. Porque si no les hubiera gustado la primera vez, ¿usted cree que estuviéramos aquí por segunda vez? Por eso yo siempre que predico en una campaña trato la manera de hacerlo como que si fuera la última vez. Porque si no me invitan quedan bien desparasitados. Y mañana tendrá alguien quien los mande al infierno, que va a ser la palabra de Dios. Así que gracias, Pastor Gerardo. También quiero agradecerle a mis hermanos que nos apoyaron para que viniéramos a este lugar. Mi hermano Tomás Arelio en Estados Unidos, mi hermano Álvaro López y otros hermanos más que nos ayudaron para que pudiéramos venir a este lugar. Muy bien, estamos haciendo una consagración de templo, ¿verdad? Y este momento, esto pasa a ser casa de Dios, ¿cierto? Casa de Dios. Ok, entonces vamos a ver un pasaje de la Biblia. Tal vez este mensaje usted lo ha escuchado a través de las redes sociales. Hoy lo va a escuchar en vivo, hermano. Póngase de pies, hermano, póngase de pies. Capítulo 11 y versículo 15 de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 15. Dios bendiga a los hermanos que están transmitiendo. Marcos capítulo 11, versículo 15. Lo que me preocupa es que hay muchos hermanos sin Biblia. Eso sí me preocupa bastante, que hay muchos hermanos sin Biblia. 11:15 de Marcos, ¿lo tiene? Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde estamos ahorita? En el templo, ok. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, ¿dónde? En el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Siéntese. Quiero que leamos la misma historia en el Evangelio de Juan. Váyase conmigo de una vez. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 13. La misma historia, solo que aquí vamos a sacar algo muy bonito. Capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan. ¿Ya? Vamos rápido, hermano, porque hay muchas hermanas que están paradas. ¿Lo tiene? Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. 15. ¿Y qué hizo Jesús? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me consume.
Ahora sí. Ahora sí. Quiero felicitar a mi hermano Mario Ical. Lo he visto por ahí que está predicando. Siervo, ánimo, siervo, ánimo. Más de alguno por ahí le va a decir: ya usted parece Carlos Rivas, que es ahí como alega. Y bendiga a los pastores presentes, a los hermanos cantantes. Es un gran privilegio, hermano, estar con ustedes. Perdón, hermanos, pero no quisiera ser abusivo, pero yo pienso que hubieran puesto aunque sea una fila de sillas para las hermanas que están con niños. Ustedes están bien tranquilos ahí sentados, pero hay muchas hermanas que tienen niños en los brazos, y por lo menos, mira, hay gran espacio, por lo menos una fila, siquiera solo para las hermanas. No sean ingratos, hombre, las hermanas ya tienen más de una hora de estar paradas allá, hermano. Bueno, déjelo pues, si no le importa, déjelo ahí, yo voy a predicar. Pastores, cuando a veces ignoramos algo de las escrituras, podemos cometer hasta errores. A veces podemos cometer hasta errores, bíblicamente podemos cometer errores, que errores a veces, hermanos, los cometemos porque a veces no tenemos el conocimiento pleno de la Biblia. Y si no cometiéramos, pecados por error, ojo, no existiría aquel pasaje que está allá en Hechos capítulo 3 versículo 17 en adelante, donde Cristo dice que todo aquel que peca bajo la ignorancia, Dios manda a que se arrepienta. Significa que hay una probabilidad que dentro del templo o dentro de la congregación podamos cometer ciertos pecados que a veces lo hacemos bajo la ignorancia, pero después que viene la palabra y nos confronta, nos exhorta, nos corrige y nos enseña, entonces ya no hay ignorancia. Que usted después de la palabra quiera seguir cometiendo el mismo pecado, entonces ya no se le cuenta por ignorancia, sino se le cuenta por pecado, hermano, como dice Hebreos 10:26, que todo aquel que peca deliberadamente, significa con conocimiento, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los que se oponen a la palabra de Dios. Eso significa que a veces podemos cometer pecados bajo la ignorancia, pero después de la palabra ya no hay ignorancia. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque dentro del templo a veces se cometen tantos pecados, iglesia amada, que a veces hasta molesta ver cuántas cosas se hacen dentro del templo, porque a veces no tenemos el conocimiento pleno en saber y entender que aquí donde estamos no es cualquier cosa. Aquí donde estamos es la casa de Dios, y si usted respeta la casa de su vecino, si usted respeta la casa de la gente que no sabemos quién es, ¿cuánto no vamos a respetar la casa que no es nuestra, sino que esta casa es casa de Dios? Felicito al pastor Gerardo, porque le aseguro que más de algún mensaje por ahí ha escuchado y alguna palabra la tomó y dijo: es cierto lo que la Biblia dice. Porque les aseguro que así como hoy que están haciendo esta inauguración de templo, lo primero que usted hubiera encontrado afuera o adentro del templo, ¿qué cree usted? ¿Qué es lo normal que ponen cuando están inaugurando un templo? Ventas, ¿qué más? Vejigas, ¿cierto o no cierto? Vejigas, rifas. Bueno, eso de la rifa casi que solo en la costa tienen esa maña, hermano. Aquí casi que no. Aquí ya están empezando a hacer, pero subasta, no rifas. Pero gracias a Dios que no veo vejigas, no veo ventas, no veo nada de eso. Lo único que encuentro son flores, porque el mismo Isaías en 2 ocasiones cita y dice que las flores son para adornar el altar, o sea, el templo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que más de algún mensaje por ahí escucharon y dijeron, porque posiblemente alguien dijo: pastor, pongamos vejiga, pero alguien dijo: no vamos a poner vejiga, porque esto no es salón multiuso, esto no es cualquier cosa, esto es la casa de Dios, y la casa de Dios se tiene que respetar, porque escrito está: mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué está pasando hoy en día, iglesia? Lo que está pasando hoy en día es que es un desorden terrible lo que se vive dentro de muchos templos.
No sé qué le pasa a los siervos, no sé qué le pasa a los ministros, pero entendamos, siervo, esta casa no es nuestra, es casa de Dios. Y usted y yo simplemente hemos sido puestos para que la cuidemos. Y no solamente la casa de Dios, sino las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Porque dice 20:28 del libro de los Hechos que usted y yo simplemente fuimos puestos como obispos delante de Dios para que cuidemos el pueblo que fue ganado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz preciosa. Así que este pueblo no es suyo, no es mío. Este pueblo le pertenece a Dios. Jesús sabía y conoce perfectamente lo que estaba aconteciendo, porque el profeta Isaías fue lo que describió esto en el capítulo 56, cuando escribe y dice: mi casa será llamada casa de oración para muchas naciones, porque Jesús dice: escrito está, y eso de escrito está significa que había sido dicho antes. ¿Quién lo dijo antes? Fue el profeta Isaías. Entonces, pero ¿qué quiero sacar conclusión con esto? Que cuando Jesús entra al templo, hermano, se queda viendo ese desorden terrible, ese desorden que había dentro de la casa de Dios, hermano. Y Jesús, ahora, ahí le va. Yo no sé si por ahí tal vez usted ha escuchado gente, o tal vez usted es un endemoniado que lo ha dicho: uy, este hombre, ¿por qué no predica igual que Jesús? Jesús hablaba con amor. En cambio usted cómo critica, en cambio usted cómo juzga, en cambio usted cómo golpea a las ovejas. Mire para acá, hermano. Yo nunca le he pegado una coraceada a ningún hermano en la iglesia, nunca. ¿Y Jesús qué hizo Jesús cuando entró? ¿Qué hizo Jesús cuando entró? Agarró un azote. ¿Sabe qué es un azote? ¿Sí conoce los azotes? Esos tremendos chilillos, ¿sí los conoce? ¿Y qué hizo Jesús cuando entró al templo? En el Evangelio de Juan dice que agarra el chilillo y empieza. Hermano, yo nunca he coraceado a nadie. En cambio, mi Cristo, el Dios de amor, el Dios que cuando hablaba con los niños los abrazaba, los acariciaba. Es que Dios en su carácter es amor, pero también en su otro carácter, o la otra parte de Dios, es fuego consumidor. Y así como el Dios de amor un día formó a Adán y Eva a su imagen y semejanza perfecta, el mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. ¿Cierto o no cierto? La gente solo ve una parte de quién es Dios, pero no ve la otra parte de su carácter de Dios. Y cuando Jesús entra al templo y encuentra, hermanos, ese desorden terrible, le aseguro que si Jesús existiera literalmente, porque espiritualmente Él está con nosotros y su trono está en el cielo, y la tierra, dice la Biblia, es el estrado de sus pies, ¿cierto? Pero si existiera de manera literal y entrara a predicar a estos templos desordenados, le aseguro que lo mismo que le hizo a esta gente, lo mismo hiciera en estos tiempos. Le aseguro que si ahorita Cristo viniera a muchos templos, agarra un azote y empieza a cuaraciar a muchos. ¿Sabe por qué? Porque hoy la casa de Dios no solamente la han convertido en cueva de ladrones, sino que la han convertido en salones de, hermano, en salones de reuniones políticas. Pastores que están hasta cancelando cultos para hacer reuniones políticas adentro del templo. ¿Y quién le dice nada? ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada. Si usted le pregunta a la hermanita, es de cierto partido político, le pregunta al diácono de otro partido político, le pregunta a la otra de otro partido político, y les aseguro que si mañana hay culto y hay campaña política, hay gente infeliz, hermano, que prefiere irse a abrir la boca donde no tiene ningún beneficio, donde lo único que andan haciendo es perdiendo el tiempo, porque al final, si el alcalde gana, usted y yo no ganamos nada, hermano. En cambio, mi Cristo gana la batalla, gana la victoria, y la iglesia también gana la victoria, porque está con Cristo. No hay necesidad que usted se vaya y le voltee. No, Cristo es Cristo. ¿Cómo han corrompido los templos hoy en día, hermano?
¿Cómo han hecho, hermanos, de la casa de Dios un desorden terrible? Hermanos, de veras, vive Dios, iglesia amada. Pero yo pude, mire, a mí me gusta sacar conclusiones. Y como dijo Pablo, lo que para mí antes era bueno, hoy lo tengo como basura. Pero yo me recuerdo, iglesia amada, porque desde chiquito nosotros fuimos instruidos, íbamos a la misa. Mis padres son bien católicos rematados. Pero ¿sabe qué me daba cuenta cuando íbamos a la misa? Que en la misa lo que existe es un respeto. No sé si los niños le tienen miedo a ese muñeco viejo peludo que tienen en la pared, pero los niños, hermano, están todos sentaditos. Mire, usted va a una iglesia evangélica, los niños corren, brincan, saltan, patalean, avientan juguetes, salen, entran, comen. Hermano, qué terrible, porque la gente ha pensado o ha creído que esta es una cualquier cosa. Hermanita linda, hermano lindo, siente a sus niños, y hay que enseñarle a los chiquitines que esto no es un parque infantil para que vengan, corren y salten. Esto es la casa de Dios, y la casa de Dios, los chiquitinos tienen que aprender que se tiene que respetar. Si su casa no la respetan, que respeten la iglesia. Ay, que el pastor lo siente. El pastor no es cuidador de niños, hermano. Siente usted a sus niños. Vaya. Y voy a aprovechar porque mañana algunos ya no van a venir. Son tan pícaros que mañana no vienen. Jesús, hermanos, cuando entra al templo nuestro, ay, felicidades, hermano, lo felicito. Ay, qué chulo, qué bonito. Hermano, miren, hermano, es que eso es lo que a veces me molesta de la gente. Hermano, gente ignorante, endemoniada, que se atreve a decir, estos hombres cómo insultan, cómo golpean. No sea tonto, mejor póngase a leer la Biblia y se va a dar cuenta que cuando Cristo hablaba con amor, pero cuando se ponía en la postura de predicador, hermano, le pegaba una reprendida. No, le voy a poner un ejemplo. Iba una muchacha cananea detrás de Jesús, dice, gritándole, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada. ¿Sabe qué le dijo Jesús a esta muchacha? Mujer, no está bien que le dé el pan a los perros. Su Biblia dice perrillos, porque como que la agarró con, ¿me entiende? Suavecito. Pero un perrillo y perro es lo mismo, hermano. Es como que yo no le diga a usted perro, sino le diga chuchito. Pero es lo mismo, chucho, perro, es lo mismo. Está bien, dijo Jesús, no está bien que yo le dé el pan a los perros, porque no he venido por ustedes, sino vine por la casa perdida de Israel. La mujer agacha su rostro y dice, cierto, Señor, que no soy digna, pero una cosa sí te digo, le dijo la mujer, que los perros levantan las migajas de las que caen debajo de la mesa de su amo. Jesús se le queda viendo, hermano, porque hay gente tan sencilla. Hermano, yo encuentro mujeres en la Biblia que Jesús las tuvo que reprender duramente y esas mujeres no se enojaron. Pero conozco gente hoy en día que tantito usted le reprende el pecado, ya se ponen con trompa de elefante y ya mañana no quieren venir al culto. Mire, hermano, hay gente que le gusta ofender a Dios con sus pecados. Hay gente que vive ofendiendo a cada rato a Dios con sus maldades. Pero cuando viene Dios y corrige, se ponen tan sensibles que tienen una semana y no se acercan a la iglesia. ¿Por qué? Porque escrito está que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Dígale que está a su lado, estamos en la casa de Dios. Dígale, estamos en la casa de Dios. Desde cuando entré, yo me recuerdo que mis padres me habían enseñado que cuando entrábamos a la misa, desde que entrábamos poníamos una pata, hermano, allá en la puerta. Y nos sentábamos en este lado. Y si usted quería cruzarse para el otro lado, antes de cruzar, como ahí está el muñeco peludo enfrente, antes de cruzar, también tenía que persinarse. ¡Qué respeto, hermano! La hermana entra, va a mascar su chicle. Y todavía la muy descarada viene y lo prende debajo de la silla. ¿Por qué no se lo harta? ¿Por qué no se lo traga? Usted encuentra, hermano, si han visto videos donde la señorita ahí está bien abrazada con el joven y mientras está el culto, aquel va de meter, hermano, aquí no es cangrejo, aquí no es río para que usted venga a meter mano bajo las piedras. Si quiere cueviar, vaya a cueviar piedra. Esto no es cualquier cosa, esto es casa de Dios, hermano. Si usted quiere trincar con su novio, vaya a trinque al monte, pero respete la casa de Dios. Ahí está la señorita, va a trincar con el muchacho mientras la iglesia cantando. Ahí está el par de sinvergüenza, va a trincar con la muchacha. Ya no hay respeto a la casa de Dios.
Mientras está el mensaje, mientras está la alabanza, ahí están los hermanos chateando, están jugando con el teléfono. Hermano, aprendamos a respetar la casa de Dios. Si no quiere venir, mejor no venga, pero no venga a jugar con su teléfono a la casa de Dios. Entonces Jesús, cuando entra al templo, se queda viendo ese desorden terrible, hermano, y empieza y los agarra a cuerazos. Hermano, honestamente, cuando Jesús empezó a darle vuelta a todas esas mesas, ¿qué cree que pensaron los discípulos de él? Honestamente, ¿qué cree que pensaron los discípulos de él? Oh, ¿y este tabolo que tiene este? ¿Qué pensaría usted que alguien venga y le dé vuelta a esa bocina, le dé vuelta al púlpito, agarre a patada la silla? ¿Qué pensaría usted? Que está loco. ¿Cierto o no cierto? Porque los discípulos lo conocían, que era un Cristo templado, un Cristo bondadoso, un Cristo misericordioso. Pero ahora los discípulos lo están viendo con el verdadero carácter de predicador. Carácter que necesitamos los predicadores en estos tiempos. Carácter que necesitamos los pastores en estos tiempos. Cuando usted tiene un carácter, como padre de familia, una mirada le hace a los hijos y los hijos hacen caso. ¿Cierto o no cierto? Porque tiene su carácter, tiene su postura, tiene autoridad. Cuando usted es un pastor de Dios, hermano, no se deja manipular de nadie. Porque triste, lamentablemente, hoy hay congregaciones donde el pastor es pastor, simplemente ser pastor, pero los que mandan en la iglesia son los diáconos. Entonces, ¿para qué está usted como pastor ahí? Entonces, ¿qué está haciendo como pastor? Tampoco es el mandatodo, tampoco es el macho el que dice vayan, hagan esto, para acá, para allá, para allá. No, tranquilo. La Biblia dice que también el pastor tiene que ser ejemplo de la grey. Significa que si el pastor dice hágalo, él es el primero que lo va a hacer. Hoy hay un desorden terrible dentro de la casa de Dios, hermanos. Desorden terrible, hermano. Pero me encanta esa palabra cuando Cristo dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en... Por favor, analice esa palabra. ¿En qué la habían convertido? En cueva. Pregunto, ¿si conoce una cueva usted? ¿Si conoce lo que es una cueva? ¿Quiénes viven en una cueva? Ahí está, ahí está. Ojo, oído, por favor. Analice lo que Cristo está diciendo. Porque entonces si hubiera dicho mi casa será llamada casa de ladrón, pero ustedes la han convertido en casa de ladrón. Pero no dijo en casa, dijo en cueva. Wow, qué terrible. Ahora entiende por qué Jesús dijo en el 22:15 de Apocalipsis que los perros no van a entrar al reino de los cielos. Ahora entiende por qué Cristo dijo en el capítulo 7 versículo 6 de Mateo: no deis lo santo a los perros, ni tampoco echen las perlas delante de los cerdos, porque no sea que se volteen y los pisoteen a ustedes. Ahora entiende por qué Pedro también dice que el que vuelve atrás es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en él. Ahora entiende por qué Cristo hace esa comparativa. ¿Sabe qué es lo que hace falta en la casa de Dios, hermanos? Es respeto hacia las cosas de Dios. Respeto es lo que necesitamos hacia las cosas de Dios. Yo le aseguro, hermano, que yo no lo haría de llegar a su casa y usted diga siéntese, hermano, y agarro la silla y me voy a sentar allá. Yo no lo haría, hermano. Por respeto me siento donde usted ponga la silla. ¿Cierto o no cierto? Yo no llegaría y me tiraría en su cama acostado ahí. Yo no lo haría porque yo voy a respetar lo que no es mío. ¿Por qué creen que en la iglesia la gente hace cualquier tipo de... Hermano, si hoy la casa de Dios la han convertido como que fuera cualquier cosa. Hoy celebran 15 años igual que el mundo. Ya tienen hasta madrinas adentro de la iglesia. ¿Qué pasa la madrina? Una vieja chiflada. ¿Qué pasa la otra madrina? Otra vieja chiflada. ¿Qué nos pasa, iglesia? Si esta iglesia es evangélica, no es católica. Bendición. Cuando oyeron pues la ley,
separaron de Israel a todos los mezclados de los extranjeros. Hoy está todo junto, hermano. Hoy mundanos y cristianos están todos juntos. 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, habiendo emparentado con Tobías. ¿Sabe quién era Tobías? Un infeliz opositor de la obra de Dios. 5. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandados para dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Déjelo ahí. Brínquese hasta el 25. ¿Lo tiene en el 25? Ok. Y reñí con ellos. ¿Sabe qué es reñir? Se peleó pues. Y reñí con ellos y los maldije. Hoy ya no se puede maldecir, hermano. Hoy ya no. Y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. Los agarró de los pelos, mire, hermano. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Déjenlo ahí. Déjeme que le parafrasee esta historia. Nehemías en ese momento no estaba. Le había pedido permiso al sacerdote para viajar. Y en ese tiempo, en ese lapso que Nehemías viaja y se queda solo el sacerdote, es ahí, dice la Biblia, donde el pueblo empieza a mezclarse. Ya Dios le había dado una orden que los moabitas no fueran a hacer alianza con ellos, porque eran pueblo impío, ni mucho menos que entraran a la congregación. Era lo que había en ellos roto el pacto con Dios y habían metido a los moabitas al templo. No solo eso, dice que en el altar le habían puesto hasta la cama tobilla. Mire, hermano, qué terrible. En el altar le habían hecho una cama tobilla para que estuviera arriba del altar. Ojo con eso, donde estaban los utensilios y todo lo consagrado a la casa de Dios. Cuando Nehemías entra al templo y se queda viendo ese desorden terrible, no solamente ese desorden, mire ese impío que estaba. Hermano, si usted se lee el capítulo 4 de Nehemías, dice que Tobías se opuso para que no construyeran los muros de Jerusalén. O sea, eran dos hombres impíos, opositores de la palabra. Ahí lo tenían arriba el altar. Dígame usted hoy en día, si no hay muchos Tobías hoy en día arriba en los altares. Parafraseemos para que entendamos quién es un Tobías. Un Tobías es un impío, una persona que no tiene temor ni respeto a Dios. ¿Dónde están los Tobías hoy en día? Los tienen encaramados arriba en los altares. ¿Por qué cree usted que hoy hay fornicarios en los altares? Adúlteros en los altares. Porque no tienen respeto a Dios, mucho menos a la casa de Dios. Tienen gente en los altares, gente que ni bautizada está y la tienen encaramada en los altares. La solista, pero no está de aquí, hermano. Y allá afuera, hermano. La solista allá está trincando con el muchacho y el novio que tiene es un impío igual que ella, que ni cristiano es. Y al rato aquí está en el altar. Ya no me quedo, me voy con él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo va a ser así? Si Cristo viviera en usted, mi hija, no estuviera trincando con ese impío. Si Cristo viviera en usted, no se estaría revolcando en el mundo. Si Cristo viviera en usted, no estaría encaramada ahí en el parque cuando viene la feria. Ya no vivo yo. Moléstela a ver si es cierto que Cristo vive en ella. Insúltela a ver si es cierto que Cristo vive allí. Si hay sinvergüenzas, hermanos, que en el morral cargan su Biblia, pero en su casa tienen el machete bien afilado. Molésteme, hermano, y me va a conocer quién soy yo. Y está encaramado el impío arriba del altar. Y Nehemías, cuando vio, hermanos, que estaba todavía en el altar, dice que los agarró de los pelos, hermano. Usted leyó el pasaje, ¿verdad? Los agarró de los pelos y los empezó a sacar uno por uno, iglesia, porque necesitamos más Nehemías en las iglesias y menos Tobías. Pero lo que más hay en las iglesias son Tobías y menos Nehemías. La señora ya dejó al marido, hoy vive con uno que no es su marido y es diácono de la iglesia.
El diácono que tienen en la iglesia es diácono de la iglesia y capitán del equipo de fútbol. ¿Qué hubo? ¿Cómo la vio usted? No, hermano, al ungido de Dios no me lo toque. Vaya que no soy Nehemías, sino del pelo lo agarré ese infeliz, hermano. Revísele el teléfono al jovencito, música mundana, marimba mundana, montón de basura mundana y toca un instrumento arriba del altar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no han entendido que esto no es un salón, es la casa de papá, es la casa de Dios y se tiene que respetar. Sea consciente, si está podrido, bájese del altar. No se le puede impedir a un adúltero, ladrón, sinvergüenza que venga al templo, pero que se quede sentado ahí, pero el altar respételo, por favor. Sí, hermano, si quieren venir homosexuales, que entren. Quieren venir brujas, que entren las brujas, pero que ahí se queden sentadas y aquí la palabra se encarga de transformarlas. Jóvenes que todavía fuman cigarro y suben al altar, hermano. Se toman su cerveza y suben al altar. Son adictos a la masturbación y se suben al altar. Están trincando con la señorita y al rato están de sinvergüenzas en el altar. No está ni casado con su pareja y lo tienen encaramado arriba del altar. No está ni bautizado y lo tienen encaramado en el altar. Termino con esto. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque estamos en los tiempos de gracia. Y la gente se ha aprovechado de la gracia que Cristo nos da. Porque la gracia significa regalo inmerecido, don inmerecido. Significa que el regalo que hoy tenemos nosotros no lo merecíamos, sin embargo lo tenemos, que es la salvación. Pero la gente ha abusado de la confianza que Cristo ha hecho. Y antes, en los tiempos de antes, el templo se dividía en tres partes: lugar santo, lugar santísimo y el lugar de los atrios, ¿cierto? En el lugar santo, que es donde usted está, hermano, solamente subía la gente pura y consagrada. Y eso sí, una vez al año. El sumo sacerdote era el único que podía subir una vez al año. Porque en el altar había una caja como esa, así, que se le llamaba el Arca de la Alianza, más conocida como el Shekinah. Que Shekinah traducida al español significa presencia de Dios. Significa que ahí estaba el Shekinah. Allí estaba la presencia de Dios. Y cuando alguien subía con pecado al altar, inmediatamente quedaba fulminado en el altar. Porque estaban subiendo con pecado. Hoy sube cualquier peludo al altar, hermanos. Hoy sube cualquier pelón al altar. Las mujeres empantalonadas y las tienen encaramadas arriba de los altares. Tienen hasta payasos en los altares. Hermano, hasta mariachis en los altares, que hoy en día hasta las mañanitas le cantan al pastor. ¿Y dónde? En el altar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas más hermosas. 1189 capítulos tiene la Biblia, 31.103 versículos, y no he encontrado un solo pasaje que diga que David le cantaba a las muchachas. Al contrario, yo he encontrado un David en la Biblia que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy es terrible, iglesia. Hoy se mira de todos los templos. Es una corrompedera terrible. Ya no hay respeto en la casa de Dios, mucho menos hacia Dios. Termino con esta. Tenemos diáconos dentro de la iglesia que, si usted le revisa el teléfono, cargan el número de su amante y al rato están encaramados en los altares, porque ya no respetan a Dios, hermano. No te preocupes que no vas a quedar fulminado en el altar, pero viene un día en que le vas a tener que rendir cuentas a Dios. Póngase de pie. Así que este templo queda consagrado. Y los que van a subir al altar tienen que ser conscientes. Si usted, hermanas, conscientemente sabe que ha cometido pecado, dígale: pastor, no puedo participar de privilegios, porque yo quiero respetar el altar.
Ya está bautizado, suba al altar. No está bautizado, no se suba al altar. Respete la casa de Dios. Respete la casa de Dios. Si me ayuda, hermano, con el piano, por favor. Vamos, hermanos pastores, no tengamos miedo. Necesitamos ese carácter, defender las cosas de Dios. Si fuera mi casa, que la gente haga lo que quiera, pero no es mi casa, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y aunque 5, aunque 10, pero que esos 10 respeten la casa de Dios. ¿De qué sirve tener ese montón de gente si los estoy entreteniendo con payasos adentro? Los estoy entreteniendo llevándomelos al monte a hacer fogatas. Los estoy entreteniendo con dulcecitos y con cuánta cosa. Dios es Dios. Y tarde o temprano le vamos a rendir cuentas a Dios. Lástima que no tenemos profetas en medio nuestro. Porque si tuviéramos profetas, ya hubieran bajado ese montón de impíos que tienen en los altares. Afeminados en los altares. Homosexuales en los altares. Borrachos en los altares, adúlteros en los altares, fornicarios en los altares, idólatras en los altares. ¿Pero por qué pasa? Porque no hay profetas. Porque si hubiera un profeta inspirado por el Espíritu Santo, baja toda esa gente sin vergüenza de los altares. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz. Esta es tu casa, Padre. Aquí hay gente, Padre, que dejó de comerse un plato de comida por dar una ofrenda para tu casa. Aquí hay gente, Padre, que dejó de tomarse un refresco por dar una ofrenda para tu casa. Oh Jesús, gracias. Porque muchos Tobías, estoy seguro que se opusieron a que esta obra no se terminara. Porque este mismo Tobías, Padre, fue el que se opuso a que tu siervo Nehemías construyera el templo. Y estoy seguro que aquí hubieron muchos Tobías que se burlaron y que se opusieron a que esta obra se terminara. Sin embargo, esta es una muestra de que lo que es tuyo siempre será prosperado, será bendecido y jamás quedaremos avergonzados. Gracias. Gracias, Jesús. No me quisiera bajar de este lugar sin antes hacer una invitación. Vamos orando, iglesia, ayúdenme a orar. Voy a hacer una invitación rápidamente. Necesito un valiente que quiera reconciliar. Alguien que quiera reconciliar, que venga al frente. Voy a orar por él. Si hubiera un valiente que quiera tomar esa buena decisión de reconciliar, venga, vamos a orar. Alguien que reconozca que necesita el perdón de pecado. Alguien que reconozca que necesita el perdón de pecado. Levántese, venga para acá. Venga. Valiente no es aquel que anda con 2 muchachas. Valiente no es aquel que se emborracha. Ese es un cobarde. Valiente es aquel que reconoce sus faltas, se levanta y le pide perdón a Dios. ¿Habrá un valiente que quiera reconciliar? Un valiente que quisiera aceptar. Venga al frente. Demuéstrale a Cristo que tú eres valiente. Demuéstrale a Cristo que tú estás interesado de tu salvación. ¿Habrá un valiente? Alguien que se levante y que venga, vamos a orar por él. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Que me sostiene paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes
pierde, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes, Oh, gracias. Padre, nunca pierdes, esta es tu casa que queda consagrada. Gracias por tu siervo, mi hermano pastor, y toda esta congregación que se esforzaron a que tu obra se terminara. Que gente venga del norte, del sur, del oriente, del occidente, Padre, buscando esta casa. Y que aún enfermos se vayan sanos de este lugar. Que los endemoniados se vayan libertados. Que los presos se vayan libres. Y que los esclavos se vayan libertados. Para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Así que gracias, hermano pastor, por este tiempo. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. El tiempo es con el siervo de Dios.